7:18 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. A esta hora vamos a realizar vía Zoom la segunda entrevista de la mañana de hoy. Se trata de Jesús Palacio Chacín, economista. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias, Daniela, gusto en saludarlos. Lástima que en esta oportunidad a distancia. Bueno, tenemos que seguir guardando las distancias y todos los mecanismos de bioseguridad, como siempre, para evitar contagios. Así que en este momento oportuno también las comunicaciones a través de esta vía. Justamente vamos a hablar de la pandemia, cómo ha afectado al sector económico de nuestro país. Pero vamos a comenzar hablando sobre una de las noticias más recientes, que es el planteamiento que ha tenido Fede Cámaras para incorporar a empresas privadas y poder ayudar a la adquisición de 6 millones de vacunas en un primer lote para la inmunización de los trabajadores del sector privado en nuestro país y además donar 20% al sector público en Venezuela. Se habla de que las empresas privadas podrían ayudar a adquirir estas vacunas y además dar el listado de sus trabajadores para que puedan ser inmunizados sin que el trabajador tenga que cancelar la vacuna. Esta iniciativa, ¿cómo puede ayudar no solamente a la salud, sino a la economía nacional? Bueno, Daniela, es un elemento clave en la recuperación económica o en la reactivación de las economías post-pandemia, ¿no? Es uno de los indicadores que se está tomando más en cuenta para proyectar el crecimiento en el año 2021, o bueno, el comportamiento del PIB, porque no podemos dar por hecho que será de crecimiento, dado las implicaciones que ha tenido en las últimas semanas, los confinamientos que se han extendido, que se han ampliado y que han debido ajustarse a periodos más largos de los que se presumía a inicios de año por la llegada de nuevas variantes a la economía nacional y a la dinámica pues, del país, como ya ha sido público y notorio el tema de la variante amazónica, que ha aumentado con alta incidencia los contagios en el país. En ese sentido, el planteamiento de vacunas recibidas también por el sector privado, un planteamiento que en una primera etapa plantea inmunizar a 3 millones de personas, pero que el plan es un poco más ambicioso y la expectativa es que llegue hasta 6 millones. Tiene no solamente la atención al sector privado, que es sin duda muy importante para la reactivación de la economía, como lo decía, y su personal y empleados, sino que también plantea, como bien mencionabas, que el 20% de las vacunas sean dadas al Ejecutivo Nacional, al gobierno, de forma que emplee 1.200.000 vacunas para atender a las personas en condiciones de vulnerabilidad frente al COVID, es decir, a las poblaciones de más alto riesgo. En ese sentido, creo que bueno, el plan busca solventar la poca capacidad del Estado para responder a la demanda de vacunas a nivel nacional, a la poca capacidad en términos de ingresos que tiene el Ejecutivo. Sin embargo, pues las limitaciones vienen un poco por cuáles son las vacunas que aprueba la administración de Maduro, el Ministerio de Salud, que ha considerado hasta ahora solamente la Sputnik 5 y el Sinopharma, que es la de China. Entonces, y ya hemos sabido qué problemas implica eso para entrar en el mecanismo de la OMS, el COVAX, que trae no solamente la Sputnik, sino también la AstraZeneca. Y bueno, creo que justamente el gobierno, con un colapso de ingresos brutal como el que ha vivido en los últimos años, debería poner menos restricciones en la medida en la que las vacunas que están aprobadas por la sociedad científica son una buena demostración, no solamente de la velocidad de la sociedad científica de adaptarse a una pandemia como esta, sino de un mecanismo que va a ayudar de forma inmediata a las recuperaciones de las economías latinoamericanas. Entonces creo que hay que bajarle las restricciones y pensar que al final el bien del país es que todo el que pueda se vacune con la primera vacuna que tenga a su disposición, y dentro de ello hay que considerar la AstraZeneca, que ha tenido excelentes resultados para prevenir el COVID en estado severo, ¿no? Sí, vemos como la Organización Mundial de la Salud dice que esta vacuna de AstraZeneca se puede ser implementada en el mundo. Sin embargo, vemos al Ejecutivo que dice que no va a adquirir y va a permitir la entrada de vacunas que hayan tenido efectos adversos y que no sea aprobado por la Sociedad Científica Venezolana. Con respecto al proceso de inmunización, se estima, de ser aprobados los diferentes planes como se están estableciendo, de que el mes de julio podría llegar al 70% de inmunización en nuestro país. Esto podría colaborar a que se abran las empresas, a que se abra el comercio en Venezuela. Bueno, creo que eso va a depender, como digo, de un plan que sea coordinado con todos los actores. Es decir, hay que aprovechar las oportunidades del mecanismo COVAX, que permite vacunas a bajos costos. Hay que aprovechar la propuesta de Fede Cámaras y el sector privado venezolano, que creo que agrega muchísimo en esta pérdida de capacidad del Estado de atender una crisis de salud como esta. Creo que hablar de un 50% para julio es ahorita, a finales de marzo, bastante ambicioso, ¿no? Cuando estamos en porcentajes mínimos de vacunación a nivel local. El personal de salud todavía no está
vacunado en su totalidad. No, las personas de tercera edad y de alto riesgo no están vacunadas, sino en un porcentaje muy, muy bajo. Entonces creo que hablar ahora de una vacunación al 50% de julio es bastante bajo. Y te pongo ejemplo, hay países latinoamericanos que planean tener el 80% de su población vacunada para julio. Es probable que con los problemas de distribución de vacunas, la sobredemanda que hay en el mercado de vacunas, haya también retrasos en muchos países latinoamericanos. Te pongo el ejemplo de República Dominicana, que tiene esa aspiración de llegar al 80% en julio. No hablar de Chile, que ha sido el país más eficiente de la región, que ya está en cifras cercanas al 40% de vacunación. Pero al final, este programa de 50% en Venezuela, a pesar de que sería un número importante avanzar en ese número de inmunización para julio, parece ahora poco probable, y pienso que es posible que esa cifra se esté alcanzando más hacia el tercer trimestre del año, lo que implica que, aunque aún con 50% de la inmunización no puedes levantar todos los bloqueos, podrías empezar con algún tipo de reactivación económica, como digo, en sectores claves. Y por eso lo interesante de la propuesta de Fede Cámaras, que intenta priorizar las industrias claves y el sector privado del país, que es muy relevante para que puedas empezar una etapa de mayor flexibilización en la que no implique aumento de los casos como hemos visto en las últimas semanas. Pero, ¿cuáles serían estos sectores claves en los cuales deberían comenzar a la activación de sus servicios? Recordemos que en este momento hay sectores priorizados que siguen trabajando a pesar de que sea cuarentena radical o semana flexible. Sí, yo creo que eso ha significado, sin embargo, Daniela, un aumento de los casos de contagio como hemos visto en las últimas semanas. Estamos en el momento de mayores contagios a nivel histórico en la pandemia, el último año que llevamos reportes diarios en cuanto a contagios y víctimas de la enfermedad. Es evidente que la flexibilización en estos términos ha significado pues, una escalada de la pandemia, aún en los sectores de salud y alimentación, que son los sectores básicos. Diría, bueno, donde hay que priorizar efectivamente los servicios de salud en general, es decir, medicinas, farmacias, aseguradoras, pero efectivamente esto no se puede quedar solamente con la apertura, sino que tiene que ser un programa concertado con las vacunaciones, como que eso no implique nuevos picos de contagio. El sector de alimentación evidentemente tiene que estar constantemente abierto, las empresas productoras de alimentos a nivel nacional o distribuidoras de alimentos a nivel nacional tienen que estar activas. Ahí están quizás los sectores más básicos que priorizar en una situación como esta, a pesar de que tienes que seguir incorporando sectores. Efectivamente, no te puedes quedar solamente en los elementos más básicos, pero mientras no atiendes la vacunación de una forma más masiva, es peligroso seguir abriendo sectores en la medida en la que los contagios suben, las clínicas colapsan y el problema de salud pública se convierte en un problema aún más desafiante para el Estado. Además de la vacunación, vemos otro desafío durante la pandemia en este momento en el país, y es la deficiencia en la distribución de diésel, de gasoil, para la distribución también de alimentos, medicamentos y la movilidad de los sectores priorizados en Venezuela. Se habla de que se podría perder el 80% de la siembra en Venezuela en el ciclo de invierno. Se alerta sobre esta información también en la economía nacional. Sí, es un problema gravísimo. Quedaban inventarios apenas para unas semanas y los más importantes afirmaban en las empresas básicas del país y de alimentación. Tú lo decías, justo en la producción agrícola, donde suele ser más importante el manejo de almacenes de diésel, que hasta finales del mes de abril les quedaban inventarios para responder a sus actividades diarias o más relevantes, ¿no? Es común que haya algunos inventarios de diésel en estas industrias básicas digo, de alimentación y en la distribución de alimentos y en todo lo que tiene que ver con el proceso productivo de alimentos, pero en realidad si estamos ya llegando a las últimas semanas, pues el proceso incluso empieza a desgastarse y a limitarse un poco para priorizar, optimizar el uso de diésel que te va quedando, que es cada vez menor. Entonces, bueno, hay ahora todo un operativo, quizás conversaciones y presión para ver si algunas de las... si bien esto no está dentro del esquema de sanciones de la administración de Estados Unidos, con el gobierno de Biden, busca flexibilizar un poco las presiones que ha recibido para realizar intercambios de diésel por petróleo, de forma que, los llamados swaps, de forma que se flexibilice un poco las presiones sobre el aparato productivo nacional, porque podría significar una verdadera crisis alimentaria en un país que ya pasa por una situación de emergencia humanitaria compleja en caso de no resolverse este problema con el diésel en las próximas semanas. Se hablaba del diésel también ayer en la rueda de prensa por parte de Fede Cámaras y decía que era necesario la activación porque para poder traer las vacunas y hacer la distribución a los centros como está planificado se necesita el diésel para poderlo realizar.
que sin ellos también podría atentar al almacenamiento y distribución de las vacunas en caso de que se pueda ejecutar este plan. Sí, yo creo que hay que abogar por acuerdos en los sectores prioritarios, donde debemos justamente poner la atención, que es precisamente en todo lo que tenga que ver con el área de vacunación y sectores claves que funcionan en la economía. Son cosas que están muy vinculadas. Desde el sector privado tenemos que promover ese tipo de opciones, como la que presenta Fede Cámaras, pero además también buscar la búsqueda de acuerdos para facilitar los swaps de diésel, porque en realidad sí ponen en un serio problema un país que ya vive, como decía antes, una situación humanitaria bastante compleja y que al final esto solamente seguiría encareciendo las posibilidades para el venezolano de salir de una situación como esta y dificultando el acceso a los bienes más básicos. Vamos a esta hora, 7:29 minutos de la mañana, a realizar una pausa aquí en Primera Página. Regreso a Jesús Palacios Chacín, nos seguirá acompañando, economista. Así que puede realizar preguntas o comentarios a través de la etiqueta Primera Página en nuestra cuenta @Primera Página. Ya volvemos. Sobre la inmunización, las expectativas que hay, justamente en la pausa podíamos conversar sobre las diferentes proyecciones que hay en el mundo. Tenemos un trabajo especial publicado justamente en nuestra página de internet que habla sobre declaraciones de Bill Gates, que asegura de que en 2022 se podría reactivar las economías en el mundo, pero existen diferencias entre regiones y países. Venezuela también tiene algunas proyecciones. ¿Cómo se encuentra en este momento? Sí, hay que matizar y la declaración de Bill Gates es quizás muy oportuna para buena parte de las economías mundiales y sobre todo las economías desarrolladas, que como comentábamos hace unos minutos en la pausa, Estados Unidos efectivamente alcanzará una inmunización como más tarde el tercer trimestre de este año. Europa puede que se tarde unos meses más hasta llegar a finales del año 2021, principios del año 2022, porque eso ha ido un poco más, de forma un poco más ineficiente, igual Canadá, pero tenemos ejemplos de países latinoamericanos y Venezuela lamentablemente vuelve a ser un ejemplo no el más positivo en este escenario, en el que las proyecciones de The Economist, Ecoanalítica, también una firma local, han sido bastante coincidentes, y así Bloomberg también ha sacado estimaciones en las que afirma que muchos de los países emergentes no saldrán de la pandemia hasta entrado el año 2023. ¿Y por qué? Porque al final los procesos de distribución han sido muy lentos, las posibilidades de recepción de vacunas en estos países han sido bajas, y también porque los gobiernos no anticiparon la compra de vacunas, es decir, han quedado detrás de cola de los grandes pedidos de los principales países desarrollados del mundo y también de los países emergentes o subdesarrollados que se anticiparon a la compra de vacunas. Y en eso ponía el ejemplo de Dominicana, que había comprado unos 20 millones de dosis de forma anticipada entre distintos proveedores, pero así en la región tienes a Chile también, que destaca por sus buenas costumbres en esto, en todo lo que tiene que ver con el área de salud, que es un modelo ejemplo, cómo ha manejado esta pandemia. Pero tienes casos de El Salvador, Bolivia, Venezuela, que han estado retrasados en la distribución, en la compra y distribución de vacunas, y por ende las expectativas no están en que antes del año 2023 se logre el levantamiento completo de todas las restricciones. Es decir, es muy probable que en el año, hacia finales de este año y 2022, tengamos ya quizás una caída en los picos de contagio, pero no puedes confiarte y permitir flexibilizaciones completas quizás hasta que no tengas realmente una inmunización alta en la sociedad, hablando de 50, 60% al menos, para una reactivación. Y ese proceso la verdad es que ha avanzado bastante lento acá en Venezuela, y la verdad es que, bueno, como siempre hay que proyectar un poco a futuro, no parece que haya todavía un factor incidente con estas restricciones que pone el gobierno a la recepción de algunas vacunas a que lleve un control completo de la pandemia, ¿no? Hay que ver, obviamente, la voluntad política en este tipo de cosas es muy Sobre relevante. voluntad política, tenemos un comentario en redes sociales. La hace David May. Dice, buenos días, @Primera Página. ¿Qué garantía da Fede Cámaras de que el gobierno va a cumplir con el plan de propuesta? Porque ya tenemos experiencias que nunca cumplen con lo que prometen. Bueno, es difícil y cómo pedirle a la gente que tenga una confianza ciega en quienes efectivamente han tenido problemas de cumplimiento de acuerdos es decir, posiciones de este tipo que muchas veces no se han cumplido, y obviamente hay escepticismo en la gente. Sin embargo, bueno, hay que pensar que la buena disposición de Fede Cámaras, por un lado, y creo que es la punta clave en esta conversación, pues podría llevar a un acuerdo que sí permitiera la compra y distribución
de medicamentos por vía del sector privado, ¿no? El sector privado no está obligado a hacer este tipo de medidas. En la mayoría de los países el gobierno es quien está encargado de la compra y distribución de las vacunas. Sin embargo, bueno, vista la caída importante de ingresos que tiene este gobierno, la falta de capacidad y las complicaciones en el sistema financiero mundial que tiene, pues es muy probable que estas alternativas de fe de cámaras al final, si son en las condiciones al final que acuerda el gobierno, es decir, cuáles son las vacunas que se pueden traer, termine teniendo cabida en un contexto en el que efectivamente van a hacer falta muchísimas vacunas este año para salir de la situación actual. Gali Polimatos también nos escribe a través de las redes sociales y nos dice lo siguiente: pregúntale al invitado por qué en algunos comercios se encuentran algunos productos importados más económicos que los productos por los empresarios venezolanos o producidos por los empresarios venezolanos. Sí, bueno, yo creo que al final el comerciante, el importador, ha conseguido unas políticas arancelarias que han sido de puertos abiertos, como se llama, que han facilitado la importación de bienes y servicios a unos costos arancelarios muy bajos. Y eso al final aumenta la competitividad de los productos externos en el mercado nacional en momentos en los que la producción nacional estaba en mínimos históricos, un aparato productivo que estaba muy golpeado luego de años de crisis, que ahora se intenta incentivar un poco, y parece que el juego de equilibrio va también por, a pesar de que no ha sido algo consecuente, por poner algunos aranceles a las importaciones de forma que encarezcan un poco los precios de los bienes y servicios externos y se hagan algo más competitivos, se promueva la competencia con los productos nacionales, ¿no? Pero para eso también hace falta una política de incentivos a los productos nacionales que pagan unos altísimos costos y una estructura de costos cada vez creciente, incluso en dólares, como todos saben, por la alta incertidumbre con la que está vinculada el mercado local, la inflación, los riesgos de Estado de Derecho, es decir, seguridad jurídica y bueno, eso al final implica evidentemente una estructura de costos con muchísima volatilidad, incertidumbre y asociada pues a un sistema de precios colapsado como es el venezolano. Vemos un mercado en el cual transa a través de las divisas las cuales se tienen algunas restricciones, por ejemplo, dar vueltos, dar billetes de baja denominación, tomando en cuenta que el dólar no es la moneda oficial en Venezuela, sin embargo es con la que se transa tanto para pagar con este tipo de divisa o para ver el equivalente en bolívares. ¿Cómo poder ayudar al ciudadano común a sobrellevar esta situación? Bueno, es una situación dificilísima porque realmente la dolarización de facto que hemos vivido no está llevada por una relación institucional entre la Reserva Federal y el Banco Central de Venezuela. Las sanciones limitan esa posibilidad y lo que tenemos es una dolarización no institucional, primitiva, que ha sido avanzado en la manera en la que el ciudadano ha ido trayendo, el sector privado sobre todo, ha ido trayendo bolívares a la economía y algo que también el sector público ha puesto a circular de forma que pues, la liquidez monetaria hoy es 80% en dólares y apenas 20% más o menos en bolívares, ¿no? Eso trae un problema porque cuando tú revisas los números o lo que está recibiendo la banca en depósitos en dólares, que ya sabemos está pasando eso en forma de algunas cuentas custodia, y digo cuentas custodia porque realmente no son estrictamente ese el rol que cumplen, son unas cuentas que permite la banca depositar efectivo en dólares, y cuando chequeas cuáles son los porcentajes en los que está recibiendo billetes de denominación de $20 en un 43%, de $100 más o menos en un 35%. Billetes de $1 apenas son el 3% del total de billetes que están en depósitos bancarios más o menos en promedio a nivel nacional. Entonces, bueno, eso obviamente dificulta mucho el sistema de pagos porque no hay capacidad de dar vueltos con billetes de denominación baja, que simplemente no los hay. Entonces hay que ingeniarse alternativas, por eso surgieron los ya vetados opciones de cupones o vales en instituciones comerciales del país, o sea, comercios, como el caso famoso de Becco, Excelsior Gama con una habilitación de un crédito por el vuelto que te queda disponible, la posibilidad de hacer vueltos por pago móvil, pero todo esto es un sistema transitorio, tiene necesariamente que ser transitorio porque implica altos costos transaccionales y nuevas dificultades operativas para los comercios, ¿no? Que al final quieren operar y han visto que en el sistema de la dolarización se ha facilitado un poco el intercambio de bienes y servicios frente a unos bolívares que eran cada vez más escasos, pero que tienen muchísimos problemas para que esa transaccionalidad fluya de forma más natural, porque justamente bueno, tiene problemas de efectivo, ¿no? Que ha sido el dólar el principal activo para realizar intercambios de bienes comerciales en el último año en el país. Es que no solamente ha sido el efectivo, también se hacen denuncias de la deficiencia también en bolívares a través de la banca digital.
Se habla sobre pagos en dólares, incluso la posibilidad de hacer la diferencia en pago móvil o punto de venta a veces se ha visto dificultad en este sentido. Sí, y es que creo, Daniela, que esto como todo, lo que mencionaba antes, los vales, la oportunidad de pago móvil, que te acrediten en algún negocio, la diferencia porque no te la pueden dar en el momento, son decisiones transitorias o soluciones transitorias. Al final el gobierno tiene que permitir la compensación interbancaria entre cuentas en dólares, el hecho de ampliar el sistema bancario y financiero al ecosistema real que tiene tu economía, que está fundamentalmente dolarizada y que, bueno, esto es un proceso que además luego de que avanzó a cerca de un 80% de la liquidez monetaria del país y una transaccionalidad por encima del 66%, pues es muy difícil que se retroceda en el corto plazo. Entonces, bueno, creo que si ya avanzaste en esta dirección, tienes que permitir que los canales de pago se adecúen a esas circunstancias, es decir, permitir las compensaciones interbancarias, va a permitir que haya mecanismos como pago móvil en dólares, que la gente pueda depositar con más utilidad, más dinero en sus cuentas en dólares, de forma que también pueda realizar transacciones entre bancos y al final eso facilita enormemente el sistema de pagos. Yo creo que si ya avanzaste en esa dirección, mal puede el gobierno empezar a poner limitantes ahora, como ha venido quizás haciendo las últimas semanas con este tema de los vales y algunas restricciones a la banca para que no pueda operar entre distintas bancas comerciales con transacciones en dólares, porque al final este proceso ya avanzó por la vía de los hechos y no se puede escoger la vía más lenta y engorrosa nuevamente para terminar de dar los cambios que la sociedad misma ha ido adaptando como soluciones a la crisis que vive. Jesús, en este momento es una buena alternativa invertir en la bolsa pública, en la bolsa de Caracas. Bueno, yo pienso que al final en un país en el que el financiamiento se implosionó y no hay capacidad de la banca de otorgar créditos, la hiperinflación ha acabado también con las posibilidades quizás de buscar ahorros, o sea, que los ahorros generen algún tipo de mantenimiento de patrimonial en tus cuentas. Creo que emigrar a la Bolsa de Valores de Caracas siempre es una buena opción. Yo creo que es uno de los pilares del desarrollo de cualquier país. Este mercado de capitales está realmente golpeado. En los últimos años, los últimos ya varios años, las operaciones han disminuido significativamente, pero sin duda que en ese sector puede haber mecanismos de financiamiento interesantes, emisiones de renta fija, es decir, de deuda para las empresas, pero también financiamiento a través de acciones. Puede ser realmente un instrumento interesante en la medida en la que se apueste por una recuperación que esté vinculada al desarrollo del mercado de capital. ¿Y la inversión en criptomonedas? Bueno, es un mecanismo también alternativo. Yo digo que es bastante volátil y hay que tener un apetito al riesgo excesivamente alto. Los que vivimos en Venezuela sabemos y conocemos muy bien el riesgo y ya por ende enfrentamos situaciones que nos obligan a tener un apetito al riesgo elevado, pero el tema de criptomonedas es delicado porque realmente son mecanismos de inversión muy volátiles que implican pues grandes ganancias o grandes pérdidas y eso es un riesgo que no sé si todo el mundo está dispuesto a tomar, ¿no? Eso depende del perfil de cada inversionista en este caso. Gracias por acompañarnos el día de hoy, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Daniela, por la invitación de nuevo. Jesús Palacio Chací nos estuvo acompañando el día de hoy, economista. Gracias a ustedes por la sintonía. 7:45 minutos de la mañana. A la pausa regreso, más entrevistas para ustedes.